A 6 meses del operativo militar estadounidense e israelí sobre Irán, el gobierno de Teherán dice que está preparando un listado con exigencias para reabrir el estrecho de Hormuz. El líder del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, dijo a la cadena libanesa Al-Manar que entre esas exigencias se incluyen terminar la guerra en lugares como el Líbano, incluido el retiro de Israel, así como en Gaza, los ataques en Siria. Esto sería un cese más específico que el firmado en junio. Agregó que también debe levantarse el bloqueo estadounidense a puertos iraníes o de lo contrario atacarán intereses estadounidenses con toda fuerza e intensidad, según sus declaraciones. Estados Unidos ha pasado ahora a simplemente exigir la reapertura de ese estrecho de Hormuz cuando hace 6 meses tenía objetivos más ambiciosos en ese operativo militar, incluyendo la rendición total del régimen, cambiar el liderazgo, que la República Islámica abandonara cualquier ambición nuclear. Vamos a analizar esos 6 meses transcurridos con la ayuda de Farid Kahat, analista internacional, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Farid, gracias por acompañarnos. De esa excursión de semanas que prometía Trump a esto que estamos viendo en 6 meses y todavía la narrativa de la posición de fuerza de Estados Unidos. ¿Cómo la describes tú? ¿Cómo la entiendes tú en relación con esa narrativa estadounidense? Veamos lo que tú acabas de enumerar. Estados Unidos se planteó objetivos, ninguno de los cuales ha sido cumplidos. No cae el régimen, no hay acuerdo nuclear, no hay un nuevo régimen. Pero además, el primero que mencionaste no era un objetivo de la guerra. Cuando la guerra se inició, el estrecho de Hormuz estaba abierto. Se cerró durante el conflicto armado y ahora Estados Unidos está negociando para conseguir resolver un problema que no existía cuando inició la guerra, a lo cual hay que sumar que no consiguió los objetivos que se planteó al hacerlo. Entiendo. Ahora, hay que recordar que dentro de esos múltiples ataques al inicio de esa campaña hablamos de la eliminación del liderazgo iraní, incluyendo el ayatollah Ali Khamenei. Irán, luego, como dices tú, gana influencia gracias a esos ataques en el estrecho de Hormuz. Trump el día de hoy dice que está completamente abierto, pero tú sabes que los países mediadores están hablando de crear una vía fluvial para terminar de desminar la zona. Con esto, lo que quiero pedirte es el análisis de dónde se encuentra el conflicto, pero sobre todo esa narrativa nuevamente de la posición de fuerza que tanto presume el presidente. A ver, un poco retomando lo dicho, para todo lo demás había negociaciones previas que daban el marco de lo que podría ser una solución. Por ejemplo, Irán mantenía la capacidad de enriquecer uranio, pero no de almacenar uranio enriquecido, y el enriquecimiento era solo en un determinado grado para uso civil bajo supervisión internacional. Eso se puede retomar con facilidad y en ese sentido el memorándum de entendimiento daba alineamientos en esa dirección. El problema para el cual no había una solución, digamos, preconcebida es el problema que no existía antes de la guerra, que es la apertura de Hormuz. Y claro, lo que Irán alega es había libre tránsito, pero en lo que no eran aguas internacionales, sino aguas territoriales de Irán y de Omán, y por ende esos dos países deberían ser los que establezcan las condiciones del tránsito por esa vía marítima. Claro, la gran pregunta es si Estados Unidos aceptaría las condiciones que acuerden Omán e Irán, además de las demandas iraníes que mencionabas. Cese total de la guerra y no solo en el frente iraní. Háblanos de lo que, en tu análisis, lo que ha ocurrido esta semana, el llamado D-Day que decía el secretario Scott Bessent, con también posibles sanciones para terceros países que hagan negocios con Irán. ¿Cuánto en un país que está realmente debilitado económicamente, pero que tiene la experiencia de tener presión financiera y económica desde el exterior, cuánto realmente esto lo ves como determinante para obligar a Irán a sentarse a la mesa? No, honestamente no lo creo. Para empezar, sigamos la metáfora. El día D. El día D fue una invasión terrestre. Estados Unidos no realizó jamás una invasión terrestre, realizó ataques aéreos. Jamás un régimen político ha sido derrocado únicamente a través de ataques aéreos. En segundo lugar, el día D fue una acción conjunta de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, los aliados contra el eje.
Aquí Estados Unidos actuó por cuenta propia sin consultar y sin informar a sus aliados. Y por último, lo dice Robert Pape, el mismo que ha documentado el hecho de que un ataque aéreo nunca ha sido suficiente para derrocar un régimen político desde la Primera Guerra Mundial, por lo menos, que es cuando empieza su recuento. Las sanciones económicas por sí solas, 95% de los casos, no logran ni derrocar un régimen político ni cambios sustanciales en su conducta, como los que busca Estados Unidos. Y no hay que atenerse al 5% restante como expectativa, porque habría que recordar que ya estuvimos aquí. Estados Unidos, bajo el mismo presidente Donald Trump, ya aplicó lo que llamó una política de presión máxima contra Irán y 7 años después seguimos en este mismo problema. O sea, no funcionó entonces, no veo por qué voy a funcionar ahora, sobre todo cuando Estados Unidos está a meses de una elección y si llega en una situación como la actual o peor a esa elección, la derrota republicana va a ser resonante. Al interior de Irán, háblanos de la narrativa, el ánimo, sobre todo cuando, como dices, estamos hablando más que nunca del estrecho de Hormuz, de ese activo del que ahora Irán se ha hecho, pues para también condicionar negociaciones. Bueno, en Irán uno ve ahora murales con 7 personas, no solo el gran ayatollah, sino 7 personas, 6 de ellas son militares, y el gran ayatollah no ha aparecido jamás desde que se le designó en ese cargo, así que ni siquiera queda del todo claro si está vivo o muerto. Es una dictadura represiva, dio muerte a miles de sus propios ciudadanos a fines del año pasado durante las protestas contra el régimen, y en este mismo momento está fusilando a opositores, acusándolos de complicidad con los enemigos del país. Pero creo que lo que ayuda al régimen, además del hecho de que es capaz de reprimir a mansalva en caso de que sea la condición necesaria para su supervivencia, lo que ayuda al régimen es que esta guerra no la empezó el régimen iraní, y eso los iraníes lo entienden. ¿Podría eso cambiar si es que la población percibe que las penurias que están sufriendo en este momento son producto de una intransigencia iraní en las negociaciones? Pero dudo que estemos cerca de ese punto. Entiendo. Gracias por ayudarnos a marcar estos 6 meses de este operativo que era de semana según Trump y mira dónde estamos. Buenas noches, Farid. Buenas noches.